¿Por qué no le habéis capturado y no le habéis traído con ustedes? Y los soldados se quedaron pensando y respondieron, porque jamás en la historia un hombre ha hablado como él. Hola amigos, un saludo especial. Hoy estamos desde Colombia transmitiendo. Hemos empezado un mes de agosto y este mes de agosto es una nueva ruta que queremos ir construyendo poco a poco para que muchas personas puedan conocer el mensaje más irreverente con el status quo, el mensaje más inspirador para la humanidad, que trajo el pedagogo de la vida, el maestro. Jamás ha existido un educador tan extraordinario, tan fascinante como Jesús. Es el creador del storytelling, es el creador de los shorts, de los cortos, de los mensajes. Jamás alguien había logrado decir tantos mensajes en tan pocas palabras, tanto contenido con su modelo de pedagogía. Su maravillosa capacidad para convertir lo difícil en alta plastilina hacía que cualquiera pudiese entender su mensaje. Jesús, el Cristo, ha sido el más grande educador en la historia de la humanidad. Convirtió su propia vida en el modelo pedagógico. El hablar y el reaccionar ante las circunstancias hacía que cuando alguien viniera a atacarle, en vez de recibir una respuesta similar, se iba con un mensaje de introspección profunda, de reflexión. Cuando alguien fracasaba, en vez de sentirse atacado o maltratado, se iba con un corazón lleno de gratitud, enternecido por no haber recibido una retribución justa a su comportamiento. Sus modelos de inspiración hacía que aquellos que estuviesen perdidos, sin esperanza y sin futuro, volvieran a reír y a hacer de sus vidas un jardín maravilloso. Aquellos que estuvieron a punto de morir, como aquella mujer apedreada, que esperaban el golpe mortal de la crítica, del juicio o de la propia dictadura de la muerte, se encontraron sorprendidos con alguien que les hizo ser valiosos, grandiosos, y dándoles la oportunidad de volver a vivir. Jamás en la vida miró a alguien por encima de los hombros, solamente cuando estuvo en la cruz del Calvario. Nunca encontró en las conversaciones contradictorias, que fueron todas, una oportunidad para ganarle a alguien en una conversación, para avasallarlo y hacerle ver que él sabía más. Todo lo contrario, usaba un modelo de pedagogía que hacía que las personas quedaran sorprendidas con sus respuestas, porque cuando debía gritar, callaba, y cuando debía callar, levantaba la voz para capturar la atención de todos. Ese es el maestro de la vida. Es el pedagogo, el artesano de las emociones, el que nos dejó un legado para que nosotros dejáramos la religiosidad y realmente aprendiéramos a vivir y hacer de el teatro de la vida la más hermosa de las poesías, donde los desafíos de aquello que llamamos pérdidas, fracasos, vergüenzas y culpas se convirtieran en la oportunidad para que con el lenguaje de Cristo pudiésemos pintar una nueva realidad. El mensaje de Cristo sigue siendo vigente. Nunca, jamás vendrá alguien que nos dé un mensaje. Lastimosamente, las universidades, las escuelas de psicología, el alma mater, la universidad, sacó de la posibilidad de tener al educador más grande de la vida, pero lo convirtieron en una religión donde los intereses mezquinos
privaron a la humanidad de beber esta fascinante agua que hace que los seres humanos podamos cantar en medio de la miseria. Jamás alguien tan sencillo había sido capaz de inspirar tanto a las personas a soñar con cosas que solo los ángeles podían imaginar. Es Jesús el más grande de los mensajes, es el más grande de los inspiradores y es el que hoy nosotros encontramos en nuestra vida. Es el modelo ideal con el que deberíamos todos los días dirigir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras conversaciones y nuestros comportamientos. No es en las grandes tareas de lo material donde encontramos el propósito de la vida. No es en el acumular las riquezas más grandes del mundo, a menos que nuestro corazón soñara que con ellas pudiésemos transformar el mundo y llevar sonrisas a aquellos que a veces no tienen siquiera para lo básico. No es que la ambición sea mala, porque jamás alguien había sido tan ambicioso como Jesús. Ambicionaba que todas las personas encontraran su propósito y llenaran sus corazones de paz y de gozo. No es que el entregarse a una causa y renunciar al descanso sea algo descabellado. Es solo para aquellos pocos que encuentran en sus vidas la razón de dejar un legado, una huella, y se entregan sin ahorrar el más mínimo gramo de esfuerzo, por supuesto, el más mínimo minuto de vida, pierden para ello. Es Jesús el educador más grande de la humanidad. Los hogares serían fascinados si pudiésemos tener esa armonía del amor de Cristo, esa seguridad donde los hijos no sienten que están siendo reparados, controlados, dirigidos, esposas que se sienten valoradas, respetadas y esposos que se sienten que son amados por la forma del respeto y la forma amorosa en que son tratados. Todos los modelos de Jesús, cuando los hemos buscado, me he sorprendido comparándolos con todos los modelos de liderazgo, entendiendo que todos los seres humanos, desde los más grandes, desde Abraham, Moisés, Jacob, David, sus vidas estuvieron cargadas de desaciertos y de errores. Al contemplar y comparar el modelo de liderazgo con ellos, con Jesús, encontrábamos que estas actitudes negativas, llenas de resentimiento, de mezquindad, de egoísmo o de temores infundados, no aplicaban para Jesús. Es lo que decía el cuadro, no aplica para Jesús. Es Jesús realmente la oportunidad más grande que nosotros tenemos de encontrar un modelo. Es nuestro mentor, es nuestro entrenador para la vida, es aquel que hace que en los momentos más difíciles, cuando queremos huir, escapar, cuando la vergüenza, cuando la humillación, cuando el dolor llega a nuestro corazón por la confrontación, por el miedo, por la pérdida, por la decepción, por cualquiera de las circunstancias que son apenas afines a una sociedad donde el corazón del hombre es el que gobierna. Es ahí donde podemos encontrarlo a Él. Y es Él el que es capaz de sanar ese corazón, esa mente, y de darnos la posibilidad de hacer lo que en nuestra humanidad y en nuestro carácter sería una realidad imposible de lograr. Qué bueno que nuestras vidas se salieran de la rutina y dejáramos de lado el conformismo, la pasividad y la conformidad, y nos lanzáramos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ahínco, con todo lo que hacemos, siendo los más grandes de los ambiciosos, entendiendo que cuando cerremos los ojos a esto que llamamos vida y que capturó todo nuestro vigor, todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos, cuando los cerremos ahí, nos daremos cuenta que ese era el juego de la vida y que como un perdido en el desierto, tras de un oasis creyendo que ahí era donde encontraría todo lo que necesitaba, puede despertar más perdido y con más sed de la que empezó. Es Jesús el agua, la fuente de la vida, aquel que puede saciarnos, aquel que puede consolarnos, aquel que puede
ayudarnos a ver con amor a que quien quizás en el momento, desde nuestros recursos, no lo podríamos hacer. Sus postulados son incomprensibles. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? No era porque el enemigo lo mereciera, sino que era una fórmula de nosotros ser sanos en el corazón. No es que debamos perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, hasta el infinito, porque entendemos que la grandeza que Él puso en nosotros de ser como Dios tenía esa responsabilidad, comportarnos como Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por este poema de Jesús, por esta vida de Jesús, que nos ayuda a vernos ahí y a encontrar en Él la más grande de las inspiraciones para poder darle a nuestra vida ese vigor, esa fuerza, para nunca más estar aburridos, para nunca más estar tristes, para nunca estar más amedrentados, sino esperar con ansias cada momento para poder saber que podemos hacer algo por Él con nuestra sencilla humanidad. Gracias, Señor.